vamos a iniciar la última charla del campamento. Esta última charla del campamento que va a estar a cargo del jefe de redacción del Piquetero, Cristian Armenteros, tiene como título El cisne negro de Macri. El objetivo de esta charla es mostrar los fundamentos económicos por los cuales nosotros sostenemos nuestra política. Nos parece muy importante marcar que mientras nosotros estamos acá en este campamento y los días previos, se estuvo desarrollando una crisis de magnitud en Wall Street que también tomó los diarios en Argentina, y por eso es que entendemos que esta charla tiene un objetivo estratégico para explicar los fundamentos de nuestra posición política. Antes de empezar, nos va a dirigir la palabra una compañera, la compañera Mónica. Es una compañera que ha sido despedida de la Casa de la Moneda hace menos de un mes y que nos va a dirigir unas palabras justamente para hacer saber la lucha que se viene en contra de los despidos en todo el Estado y particularmente en contra de los despidos en la Casa de la Moneda. Hola a todos, gracias por cederme este espacio, gracias por darme la palabra para visibilizar un poco el problema en el que estamos los trabajadores de la Casa de la Moneda, que paso a contarles. Yo soy Mónica García, trabajo hace 6 años en planta permanente de la casa, fui despedida este 11 de enero de 2018 sin causa. Junto conmigo el 11 de enero fueron despedidos 36 compañeros de la misma casa de Planta Retiro, y también tenemos los compañeros de Chicone, de la ex Chicone, que hoy está denominada como Torcuato. También fueron despedidos trabajadores de planta permanente sin causa. La situación en la casa es la siguiente: se trabaja con valores, se realizan, como ustedes saben, la Casa de la Moneda es la única institución que realiza los billetes. Todo el cono monetario de la República Argentina se realiza ahí, Casa de la Moneda. Tiene la maquinaria para hacer monedas, tiene la maquinaria para hacer billetes, y es lo que se hace. Aparte de eso, trabajamos con cheques, trabajamos con cédulas vehiculares, trabajamos con chapa patente, trabajamos con certificado de discapacidad. Todos esos trabajos, salvo monedas y salvo billetes, fueron, vamos a decir entre comillas, cedidos a los privados. Con la cesión de esos trabajos que fueron a manos de privados, amigos ya sabemos, amigos del poder, se han despedido trabajadores. Hoy sumamos 500 despidos a la casa. Somos 500 trabajadores, 500 personas, 500 familias en la calle. Es un número importante considerando que es la única institución en toda la República Argentina que realiza el trabajo, o al menos que debería realizar. Porque hoy, con este desguace del Estado, con esto que no es un hecho aislado, que es una política que está aplicando este gobierno, se han despedido 500 personas. Sabemos que esto va a seguir, entonces estamos solicitando, por favor, visibilización de la problemática. Estamos solicitando, por favor, que se nos unan en la lucha. Estamos luchando por la reincorporación, trabajadores autoconvocados, trabajadores que queremos mantener nuestra fuente de trabajo. Estamos pidiendo, por favor, ayuda para que se nos visibilice. También les quiero contar que todos los trabajadores despedidos éramos de planta permanente. Todos los trabajadores despedidos al momento del despido estábamos con tarea. Ningún trabajador estaba sin tarea, ningún trabajador estaba con licencia, ningún trabajador estaba de vacaciones. Ninguno. Estábamos todos con tarea. A pesar de que se han cerrado sectores, a pesar de que se despidieron tantos trabajadores, todos los despedidos, al menos en esta tercera ola de despidos, porque hubo 3, comenzando desde el diciembre del 2015, esta es la tercera en gran escala, en la que fui despedida yo junto con otros 36 compañeros, estábamos con tareas. Todas estas acciones que están llevando a cabo los hoy directivos de Casa de la Moneda son totalmente invisibilizadas por los medios nacionales. Entonces por eso es que agradezco este espacio para que podamos
para que yo, en nombre de todos mis compañeros, pueda pedir ayuda. Gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros y compañeres, la charla que vamos a dar inicio en este momento, precedida por la palabra de la compañera, es un resumen de la estrategia marxista en la actual etapa y es el fundamento real de la discusión política e ideológica que hemos dado a lo largo de este campamento. Que inicie una charla sobre la bancarrota capitalista mundial con los despidos en la Casa de la Moneda es una síntesis de lo que estamos atravesando a escala internacional. Y por eso amerita una reflexión de parte de los socialistas y los revolucionarios, porque mientras hemos pasado un fin de semana hermoso en este feriado en Moreno, el mundo se está prendiendo fuego y la Argentina también. Entonces es importante entender que la realidad se vive a escala histórica y no es la vivencia circunstancial de cada uno de manera fragmentaria. La realidad es la bancarrota capitalista mundial. Nuestras vidas se apoyan sobre ese punto de partida que es la realidad internacional. Y por eso esto es lo que tiene que concentrar la atención de los revolucionarios, porque la fortaleza de la clase capitalista está en este punto de apoyo a nivel internacional y que en el día de hoy Clarín lo ha denominado como el talón de Aquiles de Macri. La fortaleza, el punto de apoyo de la clase capitalista hoy se ha transformado en lo contrario, su talón de Aquiles. Entonces la atención de los acontecimientos que se han desarrollado en este verano, en estos primeros 2 meses de 2018, es lo que deberíamos hacer nosotros como revolucionarios para deducir de ese contexto internacional la estrategia de la clase obrera. Dicho esto, la charla arranca con un título que es sugestivo, que es El cisne negro de Macri. Y ahí podríamos discutir 2 cuestiones ya para arrancar, que es ¿qué es un cisne negro? Y por qué es de Macri y no para todos los argentinos. Porque naturalmente, como estamos acostumbrados a escuchar, nos dicen queremos que le vaya bien a este presidente porque queremos que le vaya bien a todos los argentinos. El problema es el siguiente: el plan de Macri es cagar a todos los argentinos, por lo cual que le vaya bien no es para nosotros nada una buena noticia. Que le vaya bien a Macri es que los despidos como en la Casa de la Moneda progresen. ¿Se entiende? Hay un antagonismo de intereses. Y en segundo lugar, el cisne negro para su plan es un plan de endeudamiento. Lo que significa el cisne negro es que no van a poder seguir endeudando a la Argentina con los números que lo venían haciendo hasta ahora. Por lo cual para nosotros el cisne negro de Macri significa la urgencia de postular una salida económica alternativa. Porque los fundamentos de este plan económico ya son anacrónicos. Los fundamentos sobre los cuales el macrismo llegó a la Casa Rosada ya no existen más. Macri literalmente está parado en el aire. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles son los acontecimientos que deberían ordenarnos a la hora de percibir la gravedad, la belicosidad de los acontecimientos que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo entero? Lo primero y lo más claro a nivel internacional es que en enero tuvimos 4 acontecimientos en enero. 4 acontecimientos que ordenaron el febrero de esta primera semana. La primera noticia que marca que hay una era que a escala mundial ya no existe más de esta bancarrota capitalista es la salida de Janet Yellen y la entrada de Jerome Powell al frente de la Fed. Primer acontecimiento que marca el cierre de una etapa y la apertura de una nueva. ¿Esto qué significa? La primera mujer que dirigió la Fed, lo cual también es una expresión de la revolución de mujeres, termina su mandato
logrando un Estados Unidos en el cual la inflación está relativamente controlada, los salarios están creciendo, el desempleo está en tasa vegetativa prácticamente y las tasas suben de manera gradual. Entonces uno podría decir, aguante Janet Yellen. ¿Qué mejor le podés pedir a la Fed que eso? Bueno, a la semana que se va Janet y entra Jerome, vuela el mundo por los aires. ¿Qué es lo que terminó entonces? ¿Qué es lo que se termina y qué es lo que se abre? Bueno, justamente lo que son estos informes que salen en enero, tanto de crecimiento económico como de crecimiento salarial, son los que muestran que en Estados Unidos ya no tenemos una crisis en el aparato productivo, sino que lo que tenemos es un relanzamiento de la crisis a escala planetaria desde los países centrales. Hay un cambio de etapa a nivel mundial. Y como el esquema económico de la anterior etapa, de los últimos 10 años, era la emisión monetaria, lo que debería ser una buena noticia se transforma en una mala. Y por eso cae Wall Street. Tenemos, por un lado, la salida de la Fed, el recambio en la Fed. En segundo lugar, y en línea con este proceso, la crisis de los Bitcoin, estas criptomonedas, que es como un patacón de la bolsa internacional que empezó a cotizar en enero. Tuvimos un 2017 donde la criptomoneda subió su valor de $1.000 a $19.500. Ese es el balance del año pasado. De 1.000 a 19.500. ¿Qué pasó en enero? Cayó abajo de los $6.000. Termina enero en 9.500. No logró remontar. Todo esto en enero. La salida de los índices económicos que les decía y la caída de Wall Street el 2 de febrero de 2018 con su consecutiva expansión a nivel mundial en la caída de las bolsas el lunes 5 de febrero en Asia y Europa, que tuvo su expresión en la Argentina con una caída del Merval en 5 jornadas consecutivas de 12%. Y esa es la explosión de un modelo, la explosión de una política económica. Tuvimos en Wall Street la caída en 2018 del Dow Jones, que es el índice bursátil de la bolsa, en 1.175 puntos. Para que tomemos dimensión, ¿qué significa eso? El inicio de la bancarrota capitalista internacional o su traducción de la crisis hipotecaria de los subprime en la bolsa fue el 28 de septiembre de 2008. ¿Cuánto cayó la bolsa? 7,77 puntos. ¿Cuánto cayó el viernes 2 de febrero? 1.175 puntos. Índice histórico de caída del Dow Jones. Nunca en la historia de Estados Unidos cayó tanto la bolsa especializada en industria. Esa es la magnitud de la crisis. Y este es el cisne negro, por lo tanto, la señal de muerte, el canto del cisne, del gobierno de Macri. La mayor caída de la bolsa industrial de Estados Unidos en su historia. Que después venga acá Tillerson, con la doctrina Monroe, a decirnos América para los americanos, a hacernos creer que el Departamento de Estado nos va a ayudar si permitimos que Nestlé y compañía se roben el acuífero en Misiones. Es una estafa. La economía estadounidense entra en colapso porque lo que se termina es la etapa, y este es el título, del fin del dinero barato. Y uno que es un laburante, no un especulador, dice dinero barato. Si el dinero cuesta laburo, cuesta llegar a fin de mes y juntar la moneda. ¿Cuándo hubo dinero barato? La última década. Porque lo que ha sucedido en la última década a escala internacional, a partir de lo que fue la crisis de 2009, hay dos lecturas
que ahora entran en colisión y que nosotros como partido tenemos que discutirlos e interpretarlos correctamente. ¿Cumplimos una década de bancarrota capitalista internacional? ¿O, por el contrario, la crisis fue un proceso de 2 años, 2008-2010, 2009-2011, y de 2011 para acá, los últimos 7 años, tuvimos el auge del monetarismo que sacó al mundo de la crisis y ahora está todo bien? ¿Se entiende? Esas son las 2 lecturas que está discutiendo. Mientras explotaba Wall Street, Trump se estaba reuniendo con Macron. Macron, presidente francés, antiobrero, que se jacta de haber salvado la globalización. La revista Economist, en su anuario de 2017, dice que el hombre del año es Macron. ¿Por qué? Y esto sirve para los balances de nuestra organización. Porque en la elección de Francia se jugó el destino de la Unión Europea y perdió el fascismo y ganó el neoliberalismo con cara progresista. ¿Se entiende? Dicen, ¿cómo ganó Macron? No explotó la Unión Europea. Si hubiese ganado Le Pen, hoy no existía más ese ente del cual Macri nos promete el Tratado de Libre Comercio. Una realidad continental que unificó un continente y que era el caballito de batalla luego de la caída del muro de Berlín. Se terminó la URSS y surgió la Unión Europea. Esa realidad se iba a caer el muro de la Unión Europea. Eso estuvo a punto de pasar este año. ¿Cómo ganan las elecciones? Se felicitan y dicen, la globalización tiene para rato. Los fundamentos mundiales del Macri tienen para rato. El gobierno este, que es el presidencia del G20, de los 20 países que oprimen 180 países, 196 el número total, el G20, el grupo de los 20, Macri está en la presidencia y dice, vamos al imperialismo y la globalización para rato. Mientras se saludaban, explotó por los aires. Entonces la discusión hoy a nivel internacional es si estas caídas de los Bitcoin, insisto, de 1950 a 6.000, o sea, 2/3 al tacho. Esto lo dijo incluso gente como Stiglitz, o Paul Wolfowitz, o Soros, diciendo que una moneda que tiene variación diaria de 25% no sirve para pagar un sueldo. Stiglitz diciendo una moneda que no se sabe para qué sirve, es especulación pura. Soros diciendo esto es para lavar plata, no tiene otra función, es un paraíso fiscal hecho moneda. Esto es para trata de mujeres, esto es para armamento, esto es para narcotráfico. Alguien que sabe. Alguien que sabe de eso aparte. Entonces los bitcoins, que están manchados con sangre, el que compra un bitcoin está comprando sangre básicamente. Bueno, esto se cayó, explota. La bolsa industrial cae. La política económica global de Estados Unidos se va al tacho. Y esa es la nueva situación internacional. Lo que niegan esto, te dicen que acá hay una corrección simplemente, no hay una crisis. ¿Cuál es la diferencia entre una corrección y una crisis? Si estamos frente a un escalón simplemente y ahora entramos a una nueva meseta, o si en realidad lo que vivimos el viernes 2 de febrero, hace nada, estamos hablando del 13, estamos hablando hace 11 días, explotó el mundo delante de nuestras caras, mientras cada uno estaba en su cotidianidad, iba a ser mandado, se juntaba con un amigo, iba a laburar, explotó el mundo. Bueno, este hecho decisivo, que es el fin de una etapa de la crisis mundial, la pregunta es si simplemente nos quedamos acá o estamos recién empezando a ver el precipicio donde nos vamos a hundir. Y ese es el debate que tenemos. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué decimos precipicio y para quién? Porque no todos nos caemos al mismo tiempo. Bueno, en primer lugar, corresponde conceptualizar de manera correcta la crisis internacional para entender su naturaleza y la situación que tenemos en Estados Unidos.
¿Qué fue lo que pasó concretamente? ¿Por qué se dice el fin del dinero barato? Porque tenemos una suba de la tasa del bono del Tesoro a 10 años de 2.40 a 2.85 anual. Este dato, para que lo podamos ponderar, hay que contrastarlo con el valor tradicional, podríamos decir el valor de equilibrio de la globalización, que es una tasa de 4 a 4.5 anual. Es el valor histórico que uno podría decir, mientras estaba el turco acá, los Clinton en el gobierno, en Estados Unidos, Bill Clinton, no Hillary, y juntos se encargaban de invadir Irak, Afganistán, y nos llevaban a la guerra imperialista, 4 puntos. ¿Cuánto la tenemos ahora? 2.85. El valor psicológico que generó la alarma a nivel internacional en enero fue 2.63. ¿Cuándo pasaba este valor? ¿Qué es lo que empezó a discutir el mundo? Estos muchachos quieren llevarlo arriba de 3. Y ahí se abre el debate. Dice, si tenemos la tasa arriba de 3, ¿qué significa concretamente? ¿Qué es lo que nos genera? Bueno, que el endeudamiento es más caro. Si el endeudamiento es más caro, ¿cómo vamos a hacer que funcione el mundo? Si somos todos especuladores. Y es ahí, en ese momento, donde se genera un doble fenómeno. De un lado, el corrimiento de los especuladores de los bonos a largo plazo a corto plazo, para poder reducir el impacto que podría tener estos movimientos de las variables de una manera menos dañina para cada portafolio, digamos. En segundo lugar, la especulación de que la posibilidad de poder financiar el consumo se cae, por lo cual percibir que esto se va a trasladar efectivamente a la producción. Y en tercer lugar, la idea de que se termina, por lo tanto, la idea de que el dólar tiene que ser débil y ahora el dólar va a ser fuerte a nivel internacional. ¿Eso qué significa? Que va a impactar sobre el precio de los commodities para nosotros, oferta y demanda. Se cae el precio de los commodities. Y estos conceptos centrales llevan al gran debate, por lo tanto. Bueno, y la caracterización del fenómeno. Porque estaríamos entonces ante un problema que, como la economía real se realinea, nos revienta la economía ficticia, o en realidad una política populista de Donald Trump lleva al colapso al mundo. Concretamente, si tuvimos, ¿cuál fue el informe que llevó al colapso el viernes 2 de febrero? La presentación del de salarios, puntualmente. Tuvimos una economía estadounidense que creció a 2.9 los salarios el último año y una inflación que creció a 2.1. O sea, salarios por arriba de la inflación. Eso preanuncia para los neoliberales, como nos dicen todo el tiempo, la corrida inflacionaria. Porque son los salarios, como diría Macri, el costo que hay que bajar. La frase de Macri infame que ya conocemos. Entonces, mucho suben los salarios. Y una economía que creció de 2.7 el último año, en 2017, a una economía que se pronostica que va a estar en 2.5 o 3 puntos el año que viene. Un poquito más, un poquito menos, pero que va a repetir este valor. Y esto es lo que genera que haya un régimen de emergencia, que es esto del quantitative easing, de la emisión monetaria, el relajamiento monetario, el dinero barato, que va a concluir. Estas tasas por debajo de los 4 puntos que explicaron los últimos 10 años ya no van a existir más. Por lo cual, cuando Macri nos dice vamos a volver al mundo, nos van a financiar barato, nos van a prestar por siempre, va a desaparecer. Y lo mismo las famosas inversiones que iban a venir a la Argentina. Porque se da un fenómeno frente a la suba de las tasas de la Fed, es algo histórico que se llama el flight to quality. Es decir, volar hacia la calidad, que hay una aversión al riesgo y una preferencia por la emisión de deuda de parte de Estados Unidos antes que por un país oprimido por el imperialismo como es la Argentina. Entonces la Argentina gradualmente va a dejar de ser el centro de la especulación a nivel mundial y esta corrida de dólar financiero que teníamos, esta lluvia de inversiones financieras, que no son inversiones, de saqueo, se va a concluir. Este es el fenómeno internacional
Y por eso la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? ¿Somos los obreros los que pretendemos un salario más alto y por lo tanto llevamos al colapso a la economía? ¿O tenemos una economía especulativa a nivel mundial que opera sin fundamentos hace 10 años y que frente a una reactivación del aparato productivo lo único que hace es devolverle la crisis que había postergado hace 10 años? Es fantástico, porque lo mismo que nos hablan de sinceramiento con las tarifas, y dicen, bueno, che, hay que pagar más caro la luz, el agua, el gas, algún día va a llegar. Cuando les llega a ellos la hora de dejar de robar, porque la economía vuelve a funcionar, dicen, no, salario alto, colapso, y te devuelven la crisis encima. ¿Se entiende? La realidad del problema es que hoy en día la economía a nivel mundial opera por fuera de sus valores. Entonces, para poder liquidar las ganancias de los propios inversores, de los asambleístas, de los accionistas, las empresas salen a endeudarse. Entonces el temor que tienen es, tomo deuda a una tasa y después para reponerla va a salir mucho más caro. No voy a tener la posibilidad de pagarla a mis inversores. Por lo cual vamos a la cesación de pagos, al quebranto de la cadena. Ese es el temor a nivel internacional. Que un inversor vaya a pedir, che, me liquida la acción, quiero que me dé la plata que me corresponde. Y no existe más. De hecho, en la bolsa en febrero tuvimos la liquidación de 30 puntos de ganancia que tuvieron en todo 2017 los accionistas. Toda la ganancia de 2017 se fumó en 2 días. Estados Unidos se fumó la bolsa en 2 días el laburo de un año. Esta es la gravedad del asunto. Y nosotros lo decimos con toda claridad. Acá el problema es que hay que liquidar la banca para que los banqueros no liquiden nuestros salarios. Hoy hay una campaña de los banqueros a nivel internacional que es para que la plata salga más barata, le tenemos que reventar el sueldo a los obreros. Imagínense el castigo que es para esta gente sostener la producción cuando uno mira lo que es el salario a nivel internacional. Chile y México tienen salarios promedio en la parte industrial de $6 la hora. Argentina, por ejemplo, tiene $17 la hora en el sector industrial. Sueldo de 30, 40 lucas mensualizado en pesos. $17 la hora promedio. ¿Cuánto es un sueldo en Estados Unidos? $40 la hora. Claro, carísimo el sueldo estadounidense. Hay que ir a reventarlo. Vamos a transformar a Estados Unidos en China. ¿Vieron cuando nosotros hablamos de la unidad mundial de la clase obrera? Que hay que pelear porque el sueldo de todos los laburantes suba en todos lados. Bueno, la política de Trump es sencilla. Vamos a tirar abajo el sueldo. Y esa es la contradicción esencial. Cuando Trump quiere reactivar el mercado financiero sobre la base de perpetuar esta política de quantitative easing, se encuentra con los límites del resultado de un aparato productivo que empieza a responder. De hecho, al final de la gestión Obama ya se veía estos valores insinuados, estaba en duda todavía, y lo que acaba de suceder los últimos 2 años es que se concretó eso. Entonces, en ese escenario, la reactivación económica es el fin de la especulación. Y hay que tomar una definición. No es viable las dos cosas. Entran en contradicción. Si el Estado comienza a bajar la capacidad de endeudamiento de las empresas van a tener que definir cómo van a salir a pagar esas acciones. O hay una liquidación masiva de los mercados de capitales especulativos y por lo tanto se termina la banca, o si por el contrario, para sostener el curro de la banquera, vamos a empezar a atacar el aparato productivo y los sueldos. Es de alguna manera también la disyuntiva del shutdown. Un gobierno que en medio de todo esto, el 20-21 de enero, fue suspendido. ¿Se entienden, no? Quebranto histórico de las Bitcoin, quebranto histórico de la bolsa, suspensión del gobierno. Estamos hablando de eso.
¿Ese es el principal país del mundo? Un gobierno que dejó de gobernar porque no tenía presupuesto. No le votaban el presupuesto por su política xenófoba y racista en contra de los latinos. Diciendo gente horrible a los haitianos, a los salvadoreños. Países de mierda. Países de mierda. Así nos denomina Donald Trump. Y eso está entrando en colapso. Entonces, por eso, compañeros, lo primero que nosotros tenemos que ver es esta caída de Wall Street, este escenario distinto de la bancarrota mundial, ya podríamos decir una quinta etapa, para resumir y para tener una idea, para ordenarnos el debate los compañeros que están en una primera charla. Un primer momento de la crisis hipotecaria, la subprime en 2007, junio de 2007, luego un traslado, los desahucios, como pasa en España, bueno, en Estados Unidos, que arrancan a echar a la gente que no podía pagar la hipoteca de su casa. En segundo lugar, una crisis del propio sistema bancario, septiembre de 2008, lo que hablábamos acá, esta caída del Dow Jones y también de los propios bancos, o sea, Lehman Brothers, Freddie Mac, ¿no? Todos esos muchachos, Goldman Sachs, etc. Luego una tercera etapa, donde ya no es el quebranto de la banca, sino la política monetaria de los bancos centrales al rescate de los banqueros. Estamos hablando de 2009, febrero de 2009, asume Barack Obama. Esa tercera etapa es la del quantitative easing. Luego una cuarta etapa, que podríamos denominarla 2011-2012, que es cuando la crisis tiene su traslado a Europa y sale la banca europea a rescatar sus propios bancos, la explosión en Grecia, puntualmente, a partir de la cual llega Syriza al gobierno. ¿Se acuerdan la idea que era el argentinazo en Grecia? Bueno, 2012, cuarta etapa, quinta etapa. ¿Cómo? Quinta etapa, lo que es la llegada del gobierno de Trump y los fascismos a nivel mundial, que ahora explota con toda claridad. Y ahora esta pregunta de, bueno, ya se salió este tránsito, se termina el quantitative easing, bueno, ¿qué es esta política que va a arrancar ahora? En términos de mercado, los muchachos agrupan todo y dicen, bueno, tuvimos una etapa desde 2009 que se llamó de bull market, mercado, toro de mercado, o sea, ofensivo, en el cual la idea era que había que comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, ¿no? Bien así luego de Wall Street, completamente con una euforia arriba, y fue la etapa en la cual hacían el carry trade, es decir, sacás guita de un lado, la llevas a Argentina, que regalamos el país por 2 monedas, la cambias a pesos, levac, tucu, 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 te la llevas para afuera. ¿Se entiende? Endeudamiento a tasas bajas, rendimientos extraordinarios en Argentina, fuga de capitales de vuelta para Estados Unidos. Bueno, esa etapa del bull market, del mercado toro, se terminó. Y ahora entramos a lo que se denomina bear market, o sea, mercado oso, que significa que cae. La posibilidad de contracción del mercado a nivel internacional. Por lo cual, no es cierto que esta política macrista de endeudar sistemáticamente al país para patear las contradicciones económicas hacia adelante sea viable. Se terminó, Mauricio. Se terminó. Y entonces esto es una señal de alerta para nosotros. Y ahí está el punto para decir, ¿es una mala noticia para Macri o es una mala noticia para todos? Porque la pregunta es, ¿en qué medida nosotros como país tenemos la capacidad de comprender este contexto mundial distinto y a partir de eso cambiar de rumbo? Porque si en un mundo distinto Macri llega a aplicar la misma política nociva como la que es hasta ahora, pero en un mundo distinto ya vamos a tener una política suicida. ¿Se entiende? Emitir bonos a 100 años no existe más. Emitir bonos al 2040 tampoco existe más. No va más esa política. Entonces la de Caputo no va más. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar que hay que tener una política contra la banca, de bloqueo a la fuga de capitales y de recuperación de nuestros recursos naturales.
porque los commodities se van al tacho. Ellos siempre nos dicen, quieren que terminemos como Venezuela. Con tu política, Mauricio, vamos a terminar como Venezuela. Porque si no controlamos los recursos naturales de este país, el presupuesto argentino se va a ir al tacho. Porque la soja se va a ir al tacho. Porque los recursos que vendemos al extranjero se van a vender al tacho. Y este gobierno deja una industria nacional destruida. Entonces, ¿de qué va a laburar la gente en la Argentina o se termina el gobierno de Macri? Lo desconocemos. ¿Se ven? Esta es la conclusión de la nueva etapa internacional y la idea a donde tenemos que ir nosotros. No hay un mundo al cual integrarnos, hay un mundo que se desintegra. No hay un mundo globalizado que espera con los brazos abiertos a la Argentina. Hay un mundo en guerra financiera, en guerra monetaria, donde las economías se repliegan sobre sus líneas nacionales y se preparan para una confrontación entre ellas. Eso es lo que hay que visualizar. Los bitcoins crecieron como creció la bolsa durante los 20 y en el 29 explotó. Y 6 años después teníamos la guerra mundial. 9 años después, el 39. Entonces, esta es la situación que tenemos que visualizar. En segundo lugar, por lo tanto, lo dijo un poquito recién, pero lo quiero resaltar, son 5 malas noticias, por lo tanto, para la Argentina, si sigue bajo la conducción del gobierno de Macri. La alarma tiene que ser que hay necesaria una política económica distinta. Porque ahora vamos a tener una deuda más cara. Primer mala noticia. Vamos a tener un riesgo país más alto. Subió el riesgo país con Macri en el gobierno. Eso de que el gobierno es market friendly, ¿no? Es simpático con los mercados. Macri sabe del mundo de los negocios. Si es un cheto que viene de ahí. Es de ellos, lo van a bancar. Le subieron el riesgo país. Subió de 350 a 407. 57 puntos. Riesgo país. ¿Se acuerdan del riesgo país, de la Rúa, etcétera? Bueno, vamos a volver a hablar del riesgo país. La Argentina está entre los 5 países más frágiles del mundo. Antes hablaba de los BRICS, ¿se acuerdan? Que eran los 5 países que llevan adelante la economía mundial. Bueno, ahora se habla de los 5 frágiles. Uno de ellos es Argentina. Y en términos estrictamente financieros, la Argentina es el segundo país más expuesto a nivel planetario. ¿Vieron cómo vamos a hablar en 2009? Que la Argentina, como era Corea del Norte, estaba desacoplada del mundo, que era una economía cerrada y podía aguantar una crisis. Bueno, ahora estamos exactamente al revés. Hoy estamos completamente vulnerables ante la volatilidad de los mercados a nivel internacional y ahora estamos entrando en una tormenta. Aunque acá está soleado y está lindo, en el mundo hay una tormenta. Ahora, esta semana. Y esto, por lo tanto, va a llevar al fin del gradualismo en la Argentina. Llegó la hora de los desenlaces. O un gradualismo más caro, para que vean que no somos, por catastrofistas no somos exagerados. Vamos a aceptarle también que tal vez decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a negar la realidad. Vamos a endeudarnos con todo, mucho más caro y no nos importa nada. Total, paga la gente cuando nos eche del helicóptero. Cuando nos echen con el helicóptero pagarán ellos. Mientras tanto vamos a endeudarnos más caro. Puede ser. ¿Pero qué significa que el gradualismo se termina? Significa que profundicen el ajuste antipopular, que profundicen los despidos, que ataquen más duramente al pueblo. Esto que acabo de decir acá arriba, el bear market, la suba de la tasa de interés de la Fed, significa el recorte de 13% a jubilados y estatales de Patricia Bullrich, siguiendo la analogía con el gobierno de la Alianza. Cuando le falló el blindaje, le falló el megacanje y todo lo demás, dijeron, bueno, vamos a los bifes, ya está. Estamos en el descuento, hay que raspar la olla, vamos a fajar a la clase obrera de frente. Descuento por decreto. Nada de que la inflación a través de los salarios, descuento nominal de 13%. Entonces, a eso vamos, en función de este cuadro internacional. Bueno, olvidémonos de las inversiones, por lo tanto, como les decía antes, y las commodities se van a encarecer. Por lo cual, disculpen al revés, el dólar se va a encarecer, por lo cual el acceso a las commodities va a ser mucho más complicado. Va a haber una caída del precio de las commodities. Entonces, en función de esto, surge la pregunta de ¿qué va a pasar entonces en la Argentina? ¿Qué es lo que estuvimos viviendo hasta ahora?
cómo llega a nosotros esta situación. Bueno, y ahí hay que partir del 28 de diciembre de 2017, que fue esa infame conferencia de prensa de los 4 jinetes del apocalipsis, en la cual estaban ahí unos en hilera, ¿no? Y discutieron que iban a haber un cambio de metas en la economía. El recalculando. Estamos recalculando. Que ellos querían presentarlo como si fuese simplemente la modificación de unos numeritos, como, bueno, vamos a ajustar un poquito una tuerca. Es una huevada, vos quedate tranquilo. Acá no pasa nada, acá no pasa nada. Y en realidad era un golpe contra el Congreso, pues acaba de votar un presupuesto donde todos los números los cambiaron. Entonces los tomaron de boludos los argentinos. ¿Se entiende? Che, votá esto. ¿Seguro? Sí, votalo, confía en mí. Al otro día era toda mentira. Era una joda. ¿Y por qué esa impostura? ¿Por qué esa provocación al pueblo argentino? Porque el gobierno supo interpretar que no era más viable la política económica que estaba teniendo. Por eso dijo, si queremos que esto no explote, como nos explotó el 14, el 18, el 19 y el 20, tuvimos 4 días de levantamiento popular en este país, prácticamente consecutivo, tenemos que cambiar un poco las variables para aflojarle. ¿Y cuál fue la idea? ¿Qué es lo que cambió efectivamente? Que ellos venían de una tasa altísima, las LEBACs, las letras del Banco Central, rozando los 30 puntos, que básicamente era un llamado a que todo el mundo especule. Todo el mundo significa los que manejan la guita. El laburante obviamente no entra ahí, tiene que ser gente con guita, y esa gente con guita metan la guita en la especulación y no en la producción. Era asfixiar el aparato productivo, básicamente. ¿Y para qué era esa política de las LEBACs? Que estamos hablando en pasado, y esto para pensarlo. Era para secar la plaza de pesos, para que los pesos entren de vuelta al Banco Central y de esa manera equilibrar el fenómeno que se daba con los dólares que ingresaban por la especulación financiera. Los dólares que venían de afuera por la emisión de Estados Unidos, para poder entrar a la Argentina, eran canjeados por pesos. Y eso impulsaba la emisión monetaria. Para que eso no dispare la inflación, ¿cómo haces una bicicleta financiera y al mismo tiempo bajar la inflación? Con las LEBACs. Era justamente para compensar eso. Y en el medio, ¿qué pasaba? Saqueaban el país. Entonces, esta es la situación que no era más tolerable para el gobierno, y a partir de ahí salen a decir, bueno, vamos a armar una economía distinta bajando las tasas de las LEBACs. Fíjense, si uno mira lo que sucedió en este país en enero y febrero, mientras el mundo se desplomaba por partes y explotaba en febrero, tiene su correspondencia. Mientras más que estaba de vacaciones y este país era gobernado por alguien que no lo votó nadie, que se llama Mario Quintana, el CEO de Pharmacity, que de repente fue presidente porque sí. ¿Sabían ustedes que hubo un presidente que no conoce nadie? Mario Quintana. Fue presidente durante una semana porque sí. No tiene ningún cargo institucional, ¿eh? El tipo nada más forma parte del tridente económico, pero no fue votado por nadie y manejó el país. ¿Qué pasó en la Argentina de Mario Quintana? 10 puntos de devaluación. 10 puntos de devaluación. ¿Qué es lo que dijo el infame Fraga? Ese radical de ultraderecha que decía que la gente cree que tiene que tener derecho a un celular, a comprarse un auto, a tener vacaciones. ¿Se acuerdan quién es Fraga, no? Bueno, a ese mismo nazi, porque otro nombre no tiene, que piensa que un empleado no es un sujeto de derecho, sino que es un peón. Alguien que es más parecido a Patrón Costa que a Alfonsín. Alguien que es un oligarca. Bueno, este Fraga que hoy maneja el Banco Nación, dijo con 20, el dólar a 20 nos sentimos cómodos. Cómodos. ¿Se acuerdan que Prat Guy, el mismo que ahora quieren que vaya para Tucumán, dijo que si la economía se iba al dólar a 16, explotaba el país? Bueno, ahora se sienten cómodos con 20. Miren cómo las cosas van cambiando. Bueno, entonces se siente cómodo con 20. ¿Cómo le respondió el mercado? Bueno, vámonos a 20 con 20 entonces. Y el viernes, esta semana, digo, de conjunto, tuvimos una seguidilla de novedades que muestra cómo se va a caer esto, cómo no va más. El Merval, a partir de los viernes 2 de febrero, cayó 11 puntos, se lo decía antes. Después tuvimos el miércoles 7 y el jueves 8 de febrero una baja de las tasas a 26.75.
de las LEVAX. ¿Esto qué significa? Significa vamos a seguir bajando la tasa y la LEVAX se termina. En ese escenario tuvimos el viernes 9 de febrero, antes de que arranque el campamento, la disparada del dólar a 20.40. 20.40. Hubo una corrida del dólar de 20 centavos en este país. Incluso en alguna pizarra estuvo a 20.75. Luego finalmente lo estabilizaron en 20.35. Tuvieron que salir a poner guita y el cisne negro a Macri le costó 500 millones de dólares. La joda esta, 500 millones de dólares. El viernes. Vieron como dice, che, 600 pesos, está caro el campamento. 500 millones de dólares. Lo ponen ahí en una pila, no sé cuánto lugar ocupará, porque no me imagino cuánta guita es eso. Tiran un fosforito y hacemos los bizcochitos, entonces se prende fuego. 500 millones de dólares para financiar la especulación financiera. Naturalmente, Caputo, ¿qué te dice? Acá lo tenés. Y mirá, yo también en el medio salí con las letras del tesoro, y metí 70 millones de pesos. 70 millones de pesos, hagan la cuenta, son 3.5 mil millones de dólares. ¿Se entiende? 3 mil millones por 20, más la mitad, 10, bueno, 70. Entonces 70 millones de pesos, 3.500 millones de dólares. Y este valor, junto a las 9 mil millones de dólares que ya había metido antes, en enero, te da un total de 12.5 mil millones de dólares. Esto es el 40% del financiamiento que habían presentado el 28 de diciembre que iban a tener en el año. Entonces Caputo te dice, bueno, mira, vamos a sacar la cuenta. Yo necesitaba 50 mil millones de dólares, eso es lo que dije que me iba a endeudar, ya me endeudé por 12.5 mil millones de dólares, tengo el 40% adentro, que se vaya al carajo el mundo, yo ya con eso estoy. Falso. Falso. Porque hay que salir a responder a estas corridas. ¿Qué te responden ellos? Tengo 60 mil millones de dólares en el Banco Central. Claro, porque nos endeudaste por 3 décadas. Macanudo. Entonces tenés 60 mil millones de dólares en el Banco Central. Macanudo. Ahora ¿cuánto tenés? 59.5. ¿Se entiende? Si esta jodita de que hay una corrida, otra corrida, otra corrida, nos significa 500 millones de dólares a la hoguera cada día, ¿cuánto te duran los 60 mil millones? Nada. Y eso dejarnos con un Banco Central quebrado a nosotros, y a diferencia del gobierno anterior que dejó abajo de 30, nos va a dejar con un frente externo endeudado hasta las bolas. ¿Se entiende? Entonces, este es el problema. Vamos a quedar endeudadísimos y sin nada con qué pagar. Que es muy distinto a lo que ellos denominan pesada herencia, que significaba menos deuda hacia afuera y mucha deuda hacia adentro. Por eso ahora le están diciendo a Caputo que se está transformando en un kirchnerista. Porque ahora salen a pedirle la guita al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, salen a tocar la guita del ANSES para poder endeudarse en pesos con el propio gobierno. ¿Se entiende? Porque se les cae el mundo con el cual endeudarse. Entonces empiezan a aplicar la receta del autoendeudamiento interno, mal llamado desendeudamiento durante el gobierno anterior. ¿Se entiende? Entonces, esta es la caracterización de la crisis y la situación que estamos atravesando. Página 12, en el día de hoy, dice, el lunes corremos riesgo de que haya una nueva corrida. El lunes. Miércoles. Termina el feriado, vamos al miércoles, volvemos mañana a nuestras casas, nos dormimos hoy, nos despertamos, corrida. Y no se sabe hasta dónde lo van a querer llevar. Porque si el gobierno alienta esto de la flotación libre, si el gobierno te dice que cualquier valor es correcto y no hay ningún problema, entonces estamos hablando de que el nuevo punto de equilibrio que lo quieren llevar es incalculable. Porque no hay un gobierno que dice, vamos a poner un límite al dólar. Hay un gobierno que alienta eso. Entonces, ¿dónde termina esto? Hay algunos que dicen que Echeverre, el infame del bono de los 500 mil pesos por ser ministro de Agroindustria, el titular de la sociedad rural, en la mesa pidió que esté a 30 pesos. 30 pesos. Dice, no, a este 15% que yo hubo de devaluación no me alcanza. 15% aparte, quiero dejar claro, en 2 meses.
Si hay 15% en 2 meses, ¿qué nos queda hasta abril, no? Otro 15%. Y dale que va, y dale que va, y vamos a ver. Y lo más terrible de esto es que mientras pasa esto que en la mesa de dinero del PRO todavía no define en cuanto a valer el dólar, no hay ningún mensaje político, o sea que uno básicamente está entregado, porque dice, bueno, esta gente son unos dementes, uno no tiene idea, descerebrados, le dice Guillermo Moreno. Estos descerebrados, estas bestias, como los califica, uno dice, ¿tengo que ir a negociar una paritaria? ¿En serio? En este contexto, cuando no sé qué va a pasar en este país de acá a 2 meses. Y para cómo la tenemos a la Vidal, que viene con cara de Heidi y te dice sin cláusula gatillo. Cuando Caputo, cuando sale a colocar las letes, lo hace con cláusula gatillo. O sea que en el gobierno de Macri hay cláusula gatillo para los especuladores y no hay cláusula gatillo para los laburantes. Ahí se ve el carácter racial directamente del gobierno, el carácter discriminador, el carácter clasista en términos negativos. Un gobierno de los ricos para los ricos. Porque si hay un escenario inflacionario para todos, que para todos haya un gobierno que responda en caso de que se dé. Si no, ¿cómo nos van a llevar a una estafa como firmar la paritaria sin cláusula gatillo? No hay valor que valga, porque no hay marco de referencia. En ese cuadro tenemos también trascendidos de una reunión entre Duhovne, el ministro de Economía, y Macri, donde Macri le pregunta, che, con la inflación, ¿qué va a pasar? Que eso es la pregunta del millón. Bueno, ¿qué es lo que le responde Duhovne? Según Clarín. O sea que vamos a pensar que es del palo de ellos, ¿no? Dice, y mirá, la inflación recién frena en marzo. ¿Y por qué en marzo? Porque en febrero vamos a meter tarifazo en todos los rubros. Se está pegando un tiro en el pie, ¿se dan cuenta, no? Tenemos un febrero que lo más probable es que termine con 2.5 de inflación. Febrero solo. No te voy a decir que la anualices y lo multipliques por 12 para imaginarte la inflación del año, porque hay diferentes meses, diferentes periodos, pero estamos arriba de 20 seguro. Arriba de 20 seguro. Y ellos quieren firmar la paritaria con 15 y sin cláusula gatillo. Porque saben que es una mentira y no quieren pagar la mentira cuando se vea que fue una estafa. Incluso algunas consultoras privadas ya dicen que la inflación va a dar arriba de 25. Que ya 25 te estás quedando corto. Entonces, ¿dónde estuvo la baja de inflación que prometió el gobierno? A los argentinos nos dijeron, vamos a meternos en terapia intensiva, vamos a pasar con el bisturí del ajuste neoliberal, porque es el camino, único camino y el más sencillo, dijo Macri, lo resuelvo fácil para bajar la inflación. ¿Cuál es la promesa de este gobierno? Mirá, yo te voy a hacer todo mal, pero la que te hago bien es bajar la inflación. No bajó la inflación, ni eso cumplieron. La pobreza ni hablar. Pero ni la inflación lograron bajar. Si toda esta política de endeudamiento, saqueo, ajuste, especulación financiera era para bajar la inflación. Si nos dijeron vamos a tener que despedir y atacar el consumo para enfriar la economía y bajar la inflación. Y luego de que baje la inflación, luego de que atravesemos el túnel de Michetti, vamos a llegar al segundo semestre y va a andar todo bien. Después nos dijeron que era el segundo año y ahora nos dicen que es el segundo gobierno de Macri el que va a andar todo bien. Fueron corriendo el arco sistemáticamente. Segundo semestre, segundo año, segundo mandato. El segundo mandato va a ser el mejor. Macri después de 2019 la rompe, va a dar todo genial. No te preocupes. Che, ¿y la inflación cuándo baja? Sí, era la promesa. No baja la inflación núcleo de 25. Por eso nosotros hablamos de la economía 2020. Que estamos diciendo que el cambio de meta significa una economía electoral en la cual vamos a tener una inflación arriba de los 20 puntos, en el cual vamos a tener un dólar arriba de los 20 pesos, el dólar abajo de los 20 no va a pasar, ya hay un nuevo piso del dólar que se ubicó alrededor de los 20 pesos, no sabemos si lo quieren llevar a 30, incluso, donde las tasas las van a querer bajar de 20, y en algunos aspectos eso está pasando, y donde la inflación
esto ya lo dije, sube 20. Y este es el escenario. Es una economía electoral que van a querer sostener para ganar la elección el año que viene. Porque lo que ordena todo este cuadro económico es la pretensión del gobierno del año que viene poder, a pesar de todo esto, ganar la elección. Lo cual constituiría naturalmente un suicidio. Entonces la pregunta es, ¿cómo pretenden lograr esto? ¿Dónde está el punto de apoyo? Porque cuando uno lo lee, la opinión de ellos, ¿qué es lo que dicen? Bueno, al fin y al cabo, y vamos de vuelta entonces por eso para sintetizar, ya el 40% de la deuda que queríamos la tenemos, o sea que más o menos ya cerramos el año, a 2019 llegamos, no explota el país en 2018, los tarifazos los vamos a meter ahora, por lo cual la gente más o menos ya se va a olvidar para el año que viene de la penuria o de lo que era el escenario anterior. Y lo importante y lo fundamental es que cae la imagen del gobierno, pero no sube la de la oposición. Las encuestas dan que hay un 30% en el cual se está ubicando el gobierno, 35% para ser más exactos, un 20 y pico donde se encuentra la oposición unificada y un 40% que tenés ahí en el medio, que es el gran centro de los indecisos. O sea, más o menos la mitad del país hoy no sabe para dónde. Y en el medio de eso, un peronismo donde Massa pasó de 40 y pico a 20 y de 20 a 10. Los resultados electorales de las últimas elecciones. 2013, 2015, 2017. O sea que en los distritos, los pagos chicos de cada uno de esos dirigentes se desplomaron. Randazo de 5 puntos. Y una Cristina que consolidó el 20 nacional, que consolidó el 30 en la provincia de Buenos Aires, y que en los distritos donde más pega el tarifazo, que es el conurbano, está subiendo. Entonces dicen, Cristina va a subir, o sea que el peronismo no se va a unir, y el peronismo no va a subir, por lo tanto no va a poder constituir un liderazgo alternativo a Cristina. ¿Se entiende cuál es el análisis? Entonces a partir de esto dice, zafamos, ganamos por 2 votos, pero ganamos. Porque esta gente no llega a armar una alternativa en 2019. Es así de crudo lo del gobierno, ¿no? No lo puede leer, está escrito. Dicen, acá el país se va a la mierda, pero nosotros vamos a aguantar para la selección 2019. Por lo cual, este es el escenario internacional en el cual nos encontramos. No es cierto que la crisis mundial sea igual a que el gobierno va a perder necesariamente en 2019. Tenemos que hacer una labor muy fuerte como oposición política para poder unificar esa mayoría del 30 y pico % que pueda ganar la elección. No es cierto que el gobierno, lo más probable sea que se caiga ante la elección, y si el gobierno gana la elección, vamos a tener un escenario muy complicado, porque con una oposición dispersa y las gobernaciones en manos de Macri, vamos a tener una mayoría radical y macrista en el Senado, y desde ese lugar las posibilidades del gobierno para llevar el ajuste en shock, que es la salida que ellos tienen, van a ser mucho mayores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay un contexto en el cual no existe más este Macri peronista, por decirlo de alguna manera, este Macri de la obra pública como Vidal, este Macri del Belgrano Norte como propone Cano, este Macri que va a venir a modernizar la infraestructura del país, no existe más. El Macri peronista se hundió. Y ahora la única variante que le queda al gobierno es mentir, mentir y mentir hasta 2019, y si gana la elección, palazo. Ir al ajuste en shock, acompañar este movimiento de fascistización a nivel internacional. Por eso tenemos que darle importancia a esta batalla electoral. Porque lo que tenemos por delante de esta elección es un escenario de ofensiva total del gobierno, acompañado con una clausura de las vías de financiamiento internacional. Si Macri
nos pareció malo en su primer mandato, nos va a parecer peor en su segundo en caso de que se dé. No es cierto que ha llegado al límite. ¿Se acuerdan del primer mandato de Menem frente al segundo? Todo el mundo dice, lo voté a Menem porque estaba endeudado, pensé que iba a ser mejor y fue muchísimo peor. Bueno, esa es la discusión. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, un mundo en crisis, un mundo dividido, un mundo a la baja, un mundo donde la globalización se hunde, ¿puede dar una década de menemismo en la Argentina? Si no hay una década de los Clinton en Estados Unidos, si no hay una década de globalización por la caída de la URSS, ¿puede haber una década de menemismo en la Argentina o no? Nosotros decimos que no. Por eso, compañeros, es muy importante para ahorrar sangre en 2020 ganar la elección en 2019. Porque vamos a una salida de fuerza y el gobierno lo sabe. Y es por eso, compañeros, que nosotros como izquierda tenemos que entender que no podemos mirarnos el ombligo como nos propone Gabriel Solano y el Partido Obrero, porque los tiempos de la crisis política en el país son intensos y no es cierto que la caída de imagen del presidente significa que todo el mundo se haga de izquierda. Lo que estamos yendo es una crisis sistémica y no es necesariamente que se vayan todos, no es necesariamente eso. Hay una tendencia en la Argentina hacia un desarrollo, pero también la llegada, y lo vimos en Brasil, a una situación de colapso puede llegar al surgimiento de un Bolsonaro. El 20% de gente que quiere votar a un torturador en Brasil para las próximas elecciones. Alguien que dijo voto por la tortura de Dilma Rousseff en el Congreso. Un torturador. ¿Se entiende? Entonces no hay que caracterizar una crisis de un gobierno de derecha como una situación revolucionaria necesariamente. La transformación de una crisis de un gobierno de derecha a una salida revolucionaria está exactamente en manos de la clase obrera argentina. Si logra desarrollar este plenario del 17 de enero con el Posadas, la lucha del ingenio el 19, la marcha el 21 de enero, el paro general en febrero y en marzo, si logramos desarrollar esa lucha política y logramos que la clase obrera constituya un sujeto político, si nos guiamos con consejos como Schiaretti, que le dice al peronismo no hay 2019, vamos a 2023, significa llegar a 2023 con un país destruido por 8 años de macrismo. Es la década de Macri. No queremos una década de macrismo, no la consideramos viable, no vemos un mundo que acompaña a Macri, vemos un mundo que va a la crisis y la bancarrota, y por eso nosotros como izquierda en la Argentina llamamos a la unificación de las fuerzas opositoras, llamamos a un encuentro de la izquierda para deliberar sobre las consecuencias de la bancarrota capitalista y sus ritmos y ver que no hay ninguna crisis que nos vaya a salvar de Macri. Hay 2019 y si hay 2019 tenemos que construir una alternativa mayoritaria que lo pueda derrotar en las urnas para que el pueblo se saque de encima a esta bestia neoliberal y pueda haber un curso de autonomía e independencia nacional ante un mundo que se cae. Muchas gracias.